¿Recuerdas que en el capítulo de introducción te mencioné que la acción del viento, las lluvias, los ríos, los glaciares o el mar son capaces de hacer desaparecer cordilleras enteras? Sí, y me explicaste también que eso era parte del ciclo orogénico. Correcto, el ciclo orogénico funciona por fuerzas internas que vimos en el capítulo anterior y por fuerzas externas que veremos en este capítulo. ¿Y qué tiene que ver esta foto? Esta es una imagen de la película El planeta de los simios, en la que el astronauta Taylor descubre que el planeta extraño en el que él se encuentra no es otro que la Tierra en el futuro. La superficie ha cambiado tanto que la Estatua de la Libertad se encuentra parcialmente cubierta de arena. ¿Tanto puede cambiar la superficie de la Tierra? La superficie de la Tierra puede cambiar mucho. El mecanismo es simple. Las rocas se fragmentan o se desgastan. Y las partículas sueltas son transportadas ocasionando, por un lado, la desaparición de rocas y por otro lado la acumulación de sedimentos que con el tiempo se convertirán en nuevas rocas. Ah, sí, ¿tienes un ejemplo? Sí, en la foto a la izquierda vemos una roca cuya capa inferior ha sido desgastada por el viento y las partículas sueltas han sido transportadas y depositadas como dunas, como se ve en la foto a la derecha. Acá tienes otro ejemplo, los glaciares, que son inmensas masas de hielo, que se desplazan lentamente y en su recorrido arrancan trozos de roca de las laderas de los cerros por donde pasan, y los incorporan a la masa de hielo. Los transportan y cuando el hielo se derrite, los liberan acumulándolos lejos de la zona de donde los tomó. Los geólogos de la foto de la derecha están caminando sobre el depósito de fragmentos transportados y depositados por el glaciar. En este dibujo se representan los principales ambientes superficiales donde se genera la erosión, transporte y acumulación de sedimentos. En las partes altas de las cordilleras se ven los ambientes glaciares y la naciente de los ríos. Al pie de los cerros se ven los ambientes aluviales. Más abajo vemos a los ambientes eólicos y marinos. Dentro de los ambientes marinos reconocemos la plataforma, talud y la llanura abisal. A continuación hablaremos de la acción geológica del hielo, de los lagos, ríos, aguas subterráneas, viento y mar. Explicaremos sus mecanismos de movimiento, de erosión, de sedimentación, así como los riesgos geológicos que originan. En este dibujo se explica el movimiento de los glaciares y cómo a su paso pulen los cerros por donde pasan, arrancando las protuberancias rocosas e incorporándolas a las masas de hielo y transportándolas. Cuando el hielo se derrite, quedan acumulaciones de fragmentos de rocas conocidas como morrenas. No veo el glaciar. El glaciar ya ha desaparecido, pero han quedado sus huellas, que son las paredes rocosas de formas curvas conocidas como valles en U, y las morrenas, que en la foto no se notan por la vegetación. Si pudiéramos ver de cerca las rocas de las paredes, notaríamos las estrías. Y en esta otra hermosa foto se ve un amplio valle en U en Suiza, y un flujo glaciar producto del transporte de las morrenas. Ahora veamos la acción geológica de los ríos. Los ríos nacen en las partes altas de las cordilleras, zonas en las que discurren con fuerte pendiente y en sus cursos medio e inferior la corriente disminuye. Finalmente desembocan a otro río, a un lago o al mar. En las partes altas de los cauces de los ríos, la pendiente es mayor y el agua discurre con mayor fuerza y es capaz de mover grandes bloques. Sí, como lo que se ven en el río Rima cuando viajamos de Lima a la sierra. En cambio, en las partes bajas, la corriente ya no es capaz de transportar bloques grandes, pero sí cantos rodados, arenas y arcillas.
Transversalmente al cauce, el agua fluye con diferente fuerza. En la parte central fluye con más fuerza y arrastra por su fondo todos estos sedimentos. Pero en la orilla, el agua fluye con menos fuerza y deposita cantos rodados y arenas, como se ve en la parte izquierda de la foto. Al extremo izquierdo se ve incluso finas capas de arena, lo cual indica que el agua por ahí ha fluido con poca energía. ¿Con poca energía? ¿Cómo es eso? Poca energía se refiere a que el agua fluye con poca fuerza y que no es capaz de transportar ni siquiera los sedimentos finos, como la arena o arcilla, y los deposita en forma de finas capas paralelas. Hay tramos en los ríos que tienen un gran poder erosivo vertical y forma cañones. De acuerdo a la consistencia del tipo de roca, los cañones pueden ser algo abiertos como en esta foto, o cerrados como el de esta otra foto, también llamados gargantas. ¿En el Perú hay cañones? Por supuesto, en el Perú tenemos el tercer y cuarto cañón más profundo del mundo. El cañón de Cotahuasi, con 3.535 metros de profundidad, y el del río Colca, con 3.200 metros. Ambos quedan en Arequipa. ¿Y cuál es el más profundo del mundo? Es el cañón de Yarlung-Tsangpo, en China, con 5.590 metros. Y uno de los más famosos es el cañón del Colorado, en Estados Unidos, con 2.133 metros. ¿Y a dónde va a parar todo el material que ha sido desgastado por el río para formar el cañón? Conforme el río pierde fuerza o capacidad para transportar sedimentos, los deja formando así depósitos sedimentarios. En este otro tramo, por ejemplo, el río se presenta en forma de múltiples canales, y entre ellos hay depósitos de cantos, arenas y bloques, algunas de las partes centrales como islotes y otros hacia las orillas, e incluso se produce una inundación. Se forman depósitos en las planicies adjuntas. ¿Y qué pasa cuando el canal se llena? Pasa que la siguiente venida, el río discurre por los lados colmatando poco a poco todo el cauce y formando una sucesión vertical de capas o lentes de sedimentos. ¿Como esta? Exacto. Los geólogos buscan estas secuencias de capas de sedimentos porque constituyen un registro de cómo ha cambiado el río con el paso del tiempo. Acá, por ejemplo, se ve un depósito de limo, lo que nos indica muy baja energía, tal vez un lago, y sobre este un depósito de cantos cada vez más grandes hacia arriba. En este otro depósito se ve de abajo hacia arriba unas capas de grava, otra de arena con estratificación cruzada, más arriba estratificación planar y más arriba un nuevo horizonte de grava. Los geólogos saben leer esto e interpretar cómo ha sido el río que formó estos depósitos. ¿Y para qué quieres saber eso? No es solo curiosidad científica. El conocimiento de nuestro pasado geológico nos da pautas muy importantes sobre lo que puede suceder en los tiempos actuales. En los cursos inferiores, donde el terreno es de muy baja pendiente, se forman meandros. Esto es cauces con muchas curvas, muy frecuentes en esta selva. En la parte externa de la curvatura, el agua fluye con mayor fuerza que en la parte interna. En la parte interna los ríos pierden poder de transporte y depositan sedimentos formando playas, mientras que en las partes externas aumenta el poder erosivo.
Se da también el caso que por erosión, las coberturas externas de dos meandros se encuentran, y las playas que forman en la zona de menor energía llegan a aislar parte del río, formando unas lagunas conocidas como cochas. Como lo que se ve en esta foto. Sí, en la foto se ve claramente la cocha y el nuevo cauce, con una playa amplia de arena blanca en la parte interna. En el flanco oriental de la cordillera de Carabaya existieron yacimientos de oro que fueron erosionados por los ríos que drenan hacia la selva, llevándose aguas abajo las partículas de este preciado metal y depositándolos en las playas conjuntamente con sus sedimentos, formando así los yacimientos de tipo placer. Como los que existen en Madre de Dios. Sí, y en los que hay una intensa actividad minera informal, que se desarrolla sin cuidados ambientales, y de lo que hablaremos más adelante en el capítulo 14. Otro aspecto importante ligado a la geodinámica externa es el de las aguas subterráneas, las cuales provienen principalmente de infiltraciones superficiales en las zonas altas, donde abundan las lluvias y afloran rocas porosas y permeables. El agua ingresa a las capas rocosas permeables y se filtra hacia el subsuelo en las partes bajas de la cuenca, formando así los acuíferos, que son estratos o formaciones geológicas que permiten la circulación y almacenamiento del agua. El agua subterránea se extrae por pozos. ¿Qué son los pozos artesianos? Son aquellos en los que el agua llega a la superficie o cerca a ella en forma natural. ¿Y qué acción geológica pueden tener las aguas subterráneas? Las aguas subterráneas pueden ocasionar la disolución de las rocas y la formación de cuevas o cavernas, y hasta el hundimiento en la superficie por el desplome de las cavidades. Existen ríos que desaparecen en superficie, se infiltran en la roca caliza siguiendo su curso en el subsuelo y aparecen nuevamente en la superficie en sitios más bajos. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el agua es ligeramente ácida y discurre por rocas calizas, ocasiona un fenómeno conocido como erosión kárstica. ¿Cómo son las cuevas kárticas? Por lo general, son húmedas, frías, tienen estalactitas y estalagmitas y son muy hermosas. ¿En el Perú hay cuevas kárticas? Por supuesto, hay hermosas cuevas que son parte de las maravillas geológicas del Perú. Algunos ejemplos son las existentes en Tarma, Chachapoyas y Cajamarca. Los lagos son extensos cuerpos de agua entrampados en la superficie de la tierra. Entonces sus aguas deben ser quietas, no como la de los ríos. Así es, y por eso no transportan ni depositan sedimentos gruesos. Sus aguas son muy buenas receptoras de sedimentos finos. Por ello, sus depósitos están constituidos por finas capas de limos o arcillas. El agua detiene el polvo que viaja en el ambiente y hace que éste se acumule en el fondo en forma de finas capas. Conforme pasa el tiempo, el lago se llena cada vez con más sedimentos. Hasta colmatarse, formando depósitos de arcilla, limos o arenas finas donde se alternan capas claras con oscuras. Estas últimas corresponden a las épocas del año en que ha sido muy abundante la vida. Acá se ve la secuencia de colmatación y formación de un depósito sedimentario de origen lagunar. En algunos casos, la colmatación del lago
va acompañado de una intensa evaporación, lo que contribuye a la concentración y cristalización de sales. A ello se le denomina evaporita. Sus depósitos se caracterizan por la presencia de capas de sales de diferentes tipos, como el cloruro de sodio, el potasio, sulfato de magnesio, etc. Todas ellas de gran importancia industrial. ¿Hay en el Perú? Por supuesto, tenemos importantes depósitos evaporíticos en Huacho, Arequipa y Cusco. El de la foto, por ejemplo, es parte del depósito de Huacho. ¿El viento también influye en la actividad geológica? Sí, ya lo hemos visto varias veces. El viento es capaz de desintegrar montañas y transportar sus sedimentos a otros sitios donde los depositará en forma de dunas. En esta foto vemos un afloramiento rocoso bastante erosionado por el viento. Los granitos de arena transportados por el viento chocan con las rocas y le arrancan partículas que a su vez se incorporan a la corriente del viento. Las rocas adquieren un pulido especial característico de la acción del viento. Esta foto corresponde a las lomas del Achay en Lima. Dan miedo. El viento ha esculpido figuras fantasmagóricas en las rocas, las cuales han despertado la imaginación del hombre peruano en todas las épocas. Esta otra foto corresponde a Marcahuasi, otra de nuestras maravillas geológicas. Ahora que ya hemos visto la erosión que generó el viento, veamos los depósitos. Cuando la corriente de viento que transporta a los sedimentos pierde fuerza, estos son depositados en formas de dunas. ¿Qué son dunas? Son acumulaciones de arena de formas onduladas. En la parte del lomo de la duna, el viento puede transportar a los granos de arena, y cuando pasan a la parte de mayor pendiente, se produce una turbulencia que ocasiona la sedimentación de los granos. De esta manera, las dunas pueden avanzar. ¿Avanzan? Sí, avanzan y ocasionan problemas como arenamiento de las carreteras. El mar es otro importante agente de la geodinámica externa. Las olas que golpean sobre las rocas las rompen y disgregan, y las corrientes marinas transportan los sedimentos y forman depósitos de diferentes tipos en las playas, en la plataforma, talud y en el fondo marino. ¿Y los sedimentos que llegan al mar transportados por los ríos? También son retransportados y depositados por las corrientes marinas. Entonces, al igual que en el caso de los glaciares, los ríos y del viento, el mar, por un lado, genera erosión y por el otro lado, sedimentación. Sí, y el gran motor de esto son las olas. La acción erosiva varía según la intensidad de las olas, la orientación de las corrientes y la resistencia de las rocas del litoral, mientras que la acción sedimentaria varía con la energía de la ola o corriente, pendiente de la superficie y morfología del litoral. Nuestro litoral presenta bahías amplias y con forma de ganchos formados por la acción erosiva de las olas y la orientación de las corrientes. ¿Cómo es que las olas pueden erosionar las rocas del litoral? Cuando las olas golpean en la parte baja de los acantilados, generan fracturas y pequeñas cavidades. Las cuales ocasionan el debilitamiento de todo el frente del acantilado. Hasta que éste cae ocasionando el retroceso del acantilado y el consecuente avance del mar.
Finalmente las olas se encargan de destruir el material caído. El arco de la catedral quedó reducida a escombros y poco a poco las olas y la corriente marina se encargarán de hacerlas cada vez más pequeñas y dispersarlos. Las olas remueven los sedimentos en las zonas cercanas a las playas, provocando que choquen entre sí, fracturándose, desgastándose y redondeándose. En las zonas donde la fuerza de las olas ya no sea capaz de transportarlas, los depositará. En esta playa de fuerte pendiente, el oleaje es de gran energía y los sedimentos que se depositan son muy gruesos, son cantos rodados. En cambio, nuestra otra pendiente es baja y la energía con la que se mueven las olas también. Los sedimentos son arenas finas y en ellas es frecuente encontrar ondulaciones que nos indican la dirección y energía de la corriente que ha generado el depósito. Sí, yo he visto esas ondulaciones en las playas. En las zonas donde disminuye bruscamente la energía de las olas, se acumula en la mayor cantidad de sedimentos formando playas, bancos o tómbolos como los de las fotos. La isla ha quedado unida a la playa por una lengüeta de arena. Sí, y a este depósito cementario se le denomina tómbolo. Hemos hablado mucho de las olas, pero no nos has explicado cómo se forman. Las olas se forman por acción del viento sobre la superficie de las masas de agua. Cuando la ola llega cerca de la playa, se deforma y se rompe ocasionando el movimiento de los sedimentos y su depositación. ¿Y los tsunamis? Los tsunamis tienen otro origen. Como producto de un movimiento brusco de una parte del fondo marino, se genera una ola de gran velocidad. Si ésta llega al litoral, con gran altura va a invadir la playa y la zona costera ocasionando muchos daños. ¿Y cómo se producen esos movimientos bruscos? Generalmente por sismos. Las grandes masas de agua que se mueven originan primero el retiro del mar y unos minutos después llega la ola del tsunami. ¿Ocurren tsunamis en el Perú? Sí, por eso después de un sismo hay que estar prevenidos, sobre todo si se retira el mar. Un ejemplo es el tsunami que ocurrió en Camaná, pocos minutos después del sismo del 23 de junio del 2001. Existen algunos procesos geológicos que ocurren rápidamente y pueden generar muchos daños al hombre y a sus obras. Sí, ¿como cuáles? Como los derrumbes, deslizamientos, huaicos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, etc. Algunos ligados a la geodinámica externa y otros a la interna. Todos ellos los veremos en el juego de riesgos geológicos.